Buenos días a todo el mundo, mi nombre es Juan José Lopérfido, soy el Country Manager de Meto Siberia y antes de comenzar a hablar sobre la tecnología en pos de la eficiencia en el uso del agua, me gustaría lanzar la pregunta de si creéis que todas estas nuevas tecnologías que hemos estado viendo aquí en los últimos 3 días son un apoyo para la agricultura, ¿no? La situación actual a nivel global han hecho que los precios de los alimentos han estado subiendo considerablemente, así también lo han estado haciendo los precios de los insumos, el coste de los insumos, y todo esto hace que el agricultor no tenga una repercusión en lo que cobra, en su bolsillo, ¿vale? Entonces podríamos hablar de una multitud de problemas, pero nos vamos a enfocar principalmente en dos. En la escasez de agua, sabemos que en España los últimos 3-4 años hemos tenido una escasez de agua muy importante, los niveles de las reservas hidrográficas han estado muy bajos. Este año hemos llegado un poco por debajo de la media, pero es verdad que hemos estado un poco mejor. Sin embargo, hay muchas zonas de España donde las limitaciones en el uso de agua son muy grandes y eso hace que tengamos que buscar una solución para este problema. Efectivamente, la solución va a ser la optimización de los recursos y para ello tenemos claro que tenemos que apoyarnos en esta tecnología para poder ser más eficiente en el uso de cada insumo, tanto del agua como de los fertilizantes, los fitosanitarios, etc. ¿Cómo creéis que vamos a poder enfrentar todos estos cambios si no cambiamos la mentalidad y la manera de hacer las cosas? Desde Meto Siberia tenemos claro que debemos tener un cambio de la mentalidad y para ello debemos apoyarnos en herramientas y en tecnología que nos permitan obtener datos de alta calidad para poder tomar mejores decisiones de manejo, ¿vale? De Metos estamos distribuidos a nivel global, cada punto azul que ven en el mapa es un punto de monitoreo, una estación que tenemos activa actualmente. Contamos con 40 años de experiencia en el mercado, 20 años en IoT, estamos presentes en más de 80 países como pueden ver y tenemos ahora mismo más de 100.000 estaciones activas. Aquí pues los números de la presentación están un poco antiguos y eso se traduce en más de 1 millón de sensores emitiendo datos todos los días y ayudando a los agricultores a tomar mejores decisiones. Tenemos en claro que no controlamos aquello que no medimos y hoy en día necesitamos tener control de todo lo que está sucediendo en nuestra finca. Pero antes de hablar de las herramientas, es interesante hablar de qué beneficios trae esta tecnología a los agricultores. En primer lugar, y creo que uno de los más importantes, es el aumento en la rentabilidad de los sistemas productivos. Segundo, vamos a conseguir cumplir con los objetivos de sostenibilidad a nivel europeo, como por ejemplo en el Pacto Verde. Y por último, como hablaban en AG Group, muy importante la trazabilidad de lo que está sucediendo en el consumo de los alimentos que nosotros tenemos. Queremos saber exactamente qué es lo que ha sucedido y esta tecnología nos permite pues, tener la trazabilidad desde el momento cero hasta el momento que llega a nuestra mesa. Por supuesto, aumentar la rentabilidad es uno de los parámetros principales, es lo que al agricultor realmente le va a interesar. La idea es que podamos utilizar menos, ya que vamos a tener que producir lo mismo o más cantidad utilizando menos recursos y utilizando menos superficie. Los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde, de los 17 objetivos, hay 7 que están íntimamente relacionados con la agricultura y el uso de esta tecnología nos va a permitir ir cumpliendo con cada uno de ellos. Vamos a tener la trazabilidad desde el momento, desde el origen, desde la semilla, hasta el momento que la fruta, la verdura, este alimento llega a nuestras mesas. Desde Meto ofrecemos una solución holística. ¿Qué quiere decir esto? Que intentamos obtener datos de todos los procesos productivos que están sucediendo en la finca simultáneamente y para ello utilizamos sensores físicos, sensores que nos van a dar datos de alta calidad. Estos sensores, estas estaciones nos permiten obtener los datos remotamente, enviamos todo con una tarjeta SIM a la nube y podemos acceder a todo el historial de datos que hemos conseguido a través de nuestra plataforma de gestión. Para poder comenzar a utilizar esta tecnología en la finca, normalmente contamos con 3 pasos. En el primer lugar es la identificación de qué es lo que queremos lograr utilizando esta tecnología. No se basa simplemente en colocar sensores sin tener un objetivo, necesitamos tener un objetivo. Puede ser la gestión del agua, la gestión de los fertilizantes, la gestión fitosanitaria, la gestión de las plagas. Para eso contamos con una gran cantidad de sensores que nos van a permitir medir diferentes parámetros.
Por supuesto, parámetros climáticos, la mayoría ya lo conoceréis, y parámetros de suelo. Ahora luego hablaremos en detalle de cada uno de ellos. Vamos a comenzar en primer lugar con la gestión del riego, que es un poco de la que se centra la charla aquí. Para ello tenemos diferentes aproximaciones, podemos utilizar sensores de humedad del suelo a un nivel, eso nos va a permitir tener una vista de lo que está sucediendo, normalmente en la zona de actividad radicular. Y luego podemos utilizar sondas multinivel. Las sondas multinivel traen sensores normalmente cada 10 centímetros y eso nos va a permitir tener una visión más completa de todo el perfil del suelo. Con las sondas multinivel, este es un ejemplo real, vamos a poder detectar la zona de actividad radicular de una forma muy sencilla. Vamos a poder analizar cada uno de esos perfiles que estamos monitorizando y a través del análisis de la dinámica hídrica de cada perfil podremos detectar la actividad radicular. Al analizar el perfil completo del suelo, vamos a poder muy fácilmente saber hasta dónde está llegando el agua en el suelo. Si vemos que hay un aumento en el contenido volumétrico de agua de cada uno de esos niveles, sabremos que el agua ha llegado hasta ese nivel. Y analizando la dinámica hídrica de cada uno de ellos podremos determinar la actividad radicular, ¿vale? Este es un caso real donde esta primera semana podemos ver que la actividad radicular se centra en los primeros 40 centímetros, el riego ha llegado hasta los 50 centímetros, vemos que a los 60 no tenemos ningún aumento en el contenido hídrico. El técnico aquí ha determinado que a los 50 centímetros tenemos una leve tendencia a la toma de agua por parte de las raíces, por lo que se ha decidido regar un poco más y aportar el agua justo por el nivel de abajo. Si la planta lo necesita, lo tendrá disponible. Pues aquí vemos que el regante ha hecho un primer evento de riego, se ha quedado corto y eso lo puede ver fácilmente desde el móvil y ha tomado la decisión de hacer un segundo evento de riego. El agua ha llegado hasta los 60 centímetros de acuerdo a lo planteado y podemos analizar que la próxima semana vemos cómo la actividad radicular a los 50 centímetros es mucho más marcada. Esto quiere decir que fue una decisión coherente, fue una decisión acertada por parte del técnico. Por supuesto, luego podremos pasar de un gráfico con todas las curvas, todos los perfiles que estemos analizando, a un gráfico más simple que permita al regante, pues simplemente viendo un gráfico con colores, saber si debe regar o no. Fácilmente, cuando lleguemos al límite rojo, sabrá que tiene que hacer un nuevo evento de riego y la duración del evento de riego será la necesaria de acuerdo a cada sistema hidráulico y al caudal que estemos aportando para elevar el contenido de agua del suelo nuevamente al punto de llenado. De esta forma tendremos el intervalo entre riegos establecido por el tiempo que nos llegue en llegar al agua al punto de recarga y el tiempo de riego de acuerdo al sistema que tengamos instalado en la finca. Para el riego, por supuesto, contamos con una serie de sensores que pueden ser complementarios. El uso de caudalímetros nos va a permitir conocer exactamente la cantidad de agua que estemos aportando. El uso de sensores de conductividad y eléctrica y pH en la línea de riego nos va a permitir, con la conductividad eléctrica podremos saber cuál es el valor nutricional de la solución que le estamos aportando a nuestro cultivo. Y el pH nos permitirá saber la biodisponibilidad de esos nutrientes para el cultivo. Podemos aportar muchos nutrientes que por culpa del pH de la solución de riego no estén disponibles para que el cultivo los pueda tomar. De esta forma podremos asegurarnos de que todos esos nutrientes serán disponibles para el cultivo. Otros sensores como el tensiómetro nos van a dar una visión del esfuerzo que tiene que hacer el cultivo para poder tomar el agua del suelo. El sensor de humedad del suelo nos dirá la cantidad de agua que tenemos en el suelo, el tensiómetro nos dirá qué tan disponible está el agua para el cultivo, ¿vale? Este sensor nos va a poder servir también para poder determinar el punto en que tenemos que hacer un riego y determinar así el intervalo entre riegos, ¿vale? Otros sensores como el sensor de déficit de presión de vapor, en este caso es un sensor climático, nos va a permitir saber cuándo es el mejor momento del día para hacer un riego o una fertirrigación, asegurándonos que todo ese dinero que estamos poniendo en cada gota que cae al cultivo, la planta realmente lo pueda tomar. Aquí tenemos un caso real, pues aquí no se ve mucho. Por la parte de arriba podemos ver un contador de agua que está tomando los valores de los litros de agua que estamos aplicando en el sector cada vez que regamos. En la parte de abajo vemos una sonda multinivel de 3 niveles, podemos ver cómo cada vez que regamos los contenidos de humedad aumentan. Y aquí, que no se ve muy bien,
es un sensor de electroconductividad. En un primer momento vemos cómo se estaba regando con agua sola y luego se empezó a fertilizar, por lo que vemos que el contenido de electroconductividad de la solución de riego es mucho mayor. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estaciones instaladas en campo. La instalación de los sensores es también fundamental, que estén bien instalados en el sitio donde debemos tomar los datos para obtener datos de alta calidad y que podamos tomar decisiones coherentes, ¿vale? En este caso tenemos sondas multinivel, caudalímetros, sensores de temperatura y humedad relativa del aire. Aquí podemos ver un ejemplo de una sonda multinivel, el caudalímetro, sensores de pH y conductividad en la línea de riego. Aquí también sondas multinivel, en este caso en un olivar, con una estación climática enfocada en la gestión de enfermedades, que ahora hablaremos un poco de ello. Y aquí por último un ejemplo real, esto es un cultivo de arándano. Normalmente cuando uno comienza a utilizar sensores de humedad de suelo, pues rápidamente quiere comenzar a hacer modificaciones en la forma en la que trabaja. Nuestra recomendación siempre es continuar trabajando de la misma forma que se viene haciendo hasta ahora, poder recopilar una serie de datos que nos permitan luego analizarlo y tomar una decisión. En este caso, eso fue lo que se hizo, se instaló la sonda, se recopilaron datos, se establecieron a partir de esos datos el punto de llenado y el punto de recarga. Podemos ver que en algunos momentos el cultivo estaba con contenidos de humedad muy bajos, por lo que podría estar sufriendo algún tipo de estrés hídrico. Aquí vemos que se están ejecutando 2 eventos de riego por día y que a partir del tercer día estamos en la zona azul. Quiere decir que estamos regando, estamos aportando agua por debajo de donde tenemos raíces. Se decidió pasar a regar una sola vez por día y pueden ver que regando una sola vez por día el contenido de humedad se encuentra dentro de los parámetros deseados y esto significa un ahorro del 50% inmediatamente. Estamos regando con la mitad de agua, la mitad de tiempo, la mitad de mano de obra, la mitad de energía, por lo que es un ejemplo donde se puede ver muy claramente cómo esta tecnología nos puede ayudar a optimizar esos recursos y aumentar la rentabilidad de las producciones. Vamos a hablar un poco de la monitorización climática. Para ello utilizamos sensores que nos van a estar midiendo las condiciones justamente atmosféricas normalmente. El sensor de temperatura y humedad relativa lo conocen todo el mundo. Nos va a permitir tener un control de las heladas, poder hacer la sumatoria de las integrales térmicas de las horas de frío y poder tener un mejor seguimiento del desarrollo de nuestro cultivo o del desarrollo de los insectos que tengamos en la finca. Todos nuestros sensores de temperatura y humedad relativa a su vez nos van a dar otros 3 parámetros. El déficit de presión de vapor, hablábamos hoy anteriormente, nos va a poder ayudar a seleccionar el mejor momento del día para hacer una fertirrigación. Las plantas no tienen un músculo suctor como podemos tener nosotros que le permita tomar el agua del suelo, sino que tiene que usar otros mecanismos. El mecanismo principal que utilizan es la transpiración. Deben transpirar por el área foliar para poder absorber agua por las raíces. La transpiración va a estar determinada por las condiciones atmosféricas, por la temperatura y por la humedad. Es decir, que con este sensor nosotros podemos determinar cuándo es el momento del día que el cultivo está realmente activo y poder entonces aportarle esos fertilizantes que le damos con el riego para que la planta los pueda tomar y no los perdamos en el suelo, ¿vale? El valor de delta T nos va a dar un indicador de cuándo es el mejor momento del día para hacer una pulverización. Obviamente estamos relacionando temperatura y humedad. Tendremos casos donde tengamos mucha humedad en el ambiente, por lo tanto esas pequeñas gotas que nosotros queremos llevar al cultivo van a permanecer mucho tiempo, la vida media de esas gotas va a ser muy elevada, van a mantenerse en suspensión y si tenemos viento vamos a tener una gran pérdida por deriva. A su vez, aquellas gotas que impacten en el cultivo tenemos un gran riesgo de que se unan en gotas más grandes y se caigan al suelo. Vamos a estar perdiendo el producto. En el caso contrario, con atmósferas muy secas, en cuanto las gotas salgan del pulverizador, muchas de ellas se van a evaporar de camino al cultivo, por lo que no van a impactar en el cultivo. Y aquellas que impacten no van a tener tiempo suficiente para que el cultivo sea capaz de absorber el producto, por lo que vamos a estar teniendo pérdidas por evaporación. De esta forma, conociendo la temperatura, la humedad relativa y el valor de delta T, podremos ajustar el momento de pulverización para hacerlo lo más eficiente posible, ¿vale? Por último, el punto de rocío, la temperatura en la cual la humedad que está como vapor de agua en la atmósfera se va a condensar
en forma líquida con el cultivo, está muy relacionado también con la gestión de enfermedades, ¿vale? Contamos con un sensor de humectación de hoja. Este nos va a decir cuánto tiempo el cultivo tiene agua libre y es muy importante para la gestión de enfermedades porque cuando el cultivo tiene agua libre encima, cualquier patógeno que esté dando vuelta, las probabilidades de que infecte a nuestro cultivo son muchísimo mayores. Si lo combinamos con la temperatura, la humedad relativa y el pluviómetro, eso nos va a permitir alimentar una serie de modelos de enfermedad que nos van a indicar cuándo tenemos riesgo, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, de que se produzca una enfermedad en la finca, ¿vale? Contamos con más de 80 modelos de enfermedades para más de 35 cultivos. Todos ellos provienen de estudios científicos, de centros de investigación, que justamente caracterizan ese patógeno y nos permiten conocer, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, si tenemos riesgo o no de que se produzca una enfermedad. Sensores como la velocidad y la dirección del viento nos van a permitir también hacer una mejor gestión de las pulverizaciones, pudiendo recibir alertas cuando tengamos velocidad de vientos muy altas que se van a transformar en derivas. Vamos a terminar aplicando el producto en el campo del vecino y no en el nuestro, ¿vale? Por supuesto, se está utilizando mucho con el tema de control de daño, el registro de fuertes vientos para aquellos cultivos que tengan asegurada su producción, pues finalmente sirve como una evidencia de que en ese momento la velocidad de los vientos ha sido muy elevada y eso se ha traducido en daños, ¿vale? El sensor de radiación solar, en conjunto con lo que hemos visto anteriormente, nos va a permitir tener los cálculos de evapotranspiración de la finca. Así podremos saber exactamente cuántos milímetros de agua se han evaporado del suelo y se han transpirado de nuestro cultivo día a día. Si nosotros sabemos cuánto hemos consumido hoy, sabremos cuánto tenemos que aplicar mañana en riego para volver a llevar el suelo, a capacidad de campo. Contamos con diferentes servicios. Hemos estado hablando de los modelos de enfermedad. Vamos a estar analizando el ambiente. Para que se dé una enfermedad en nuestro cultivo, se deben cumplir 3 condiciones. En primer lugar, que esté el patógeno presente. Los patógenos normalmente están presentes, por eso es un problema al que le queremos dar una solución. Que tengamos el cultivo en un estado susceptible a ser infectado y que se den las condiciones ambientales para que ese patógeno infecte el cultivo. Esto último es lo que estamos midiendo activamente nosotros, las condiciones propias de la finca, para alimentar esa serie de modelos de enfermedad. Como pueden ver aquí un ejemplo, nos va a decir el riesgo de que se produzca una enfermedad en el cultivo. Contamos con imágenes satelitales que nos van a permitir tener una visión más amplia de la finca. Finalmente los sensores están monitorizando en un punto concreto. De esta forma podremos tener una visión amplia de lo que está sucediendo en la finca. Y por supuesto tenemos predicción del tiempo. Nosotros le llamamos predicción del tiempo hiperlocalizada porque al contar con una estación en la misma finca, se selecciona el modelo predictivo que mejor se adapte a la zona climática y durante un periodo de unos 6 meses un sistema de inteligencia artificial va a estar comparando el valor que da el sensor con el valor que nos da la predicción. De esa forma se va a hacer una corrección del modelo localizándolo en la propia finca del agricultor. Cada agricultor tendrá un modelo ajustado a lo que sucede en su propia finca. Este servicio viene acompañado de una herramienta que llamamos planificación de trabajo y nos va a servir para diferentes labores, como puede ser una fertilización, una labranza en el campo, la siembra, la cosecha. En este caso es un ejemplo de una pulverización. Nos va a decir para la próxima semana, en un gráfico con colores, cuáles son los mejores momentos. Es muy sencillo, rojo es malo, verde es bueno. Podremos de esta forma saber cuál es el mejor día de la próxima semana para hacer, por ejemplo, en este ejemplo, una pulverización. De esa forma podemos tener la maquinaria preparada, podemos tener los productos preparados y podemos tener el personal preparado para realizar esa labor cuando llegue el momento. Por último, voy a hablar un poco sobre la automatización. Contamos con dispositivos que nos van a permitir automatizar el sistema de riego en base a la lectura de los sensores. De esta forma, con estos dispositivos que son muy simples, son autónomos con su panel solar y su batería, nos permiten dejar de lado el típico programador convencional que tendremos que tener en una caseta y debemos cablear todas las electroválvulas hasta allí, sino que cogeremos un dispositivo y lo colocaremos en cada componente del sistema que queramos actuar y automáticamente lo tendremos automatizado. Esto nos va a permitir hacer programaciones convencionales por tiempo,
a las 10 de la mañana me enciendes el motor y me abres la electroválvula por 1 hora. Lo podremos conectar a caudalímetros, por lo que le podremos hacer la programación en base a la cantidad de litros que nosotros queremos aportar en la finca. Si conocemos la evapotranspiración de referencia de la finca, sabremos cuántos son esos mililitros que queremos aportar. Y podremos hacer una programación inteligente basada en la lectura de los sensores. Le podremos decir, cuando la humedad del suelo disminuya a determinado contenido, un 20%, quiero que me ejecutes un evento de riego durante 1 hora, durante tantos litros, o hasta que el contenido de humedad del suelo aumente hasta el valor que nosotros querramos y llevemos el suelo nuevamente a capacidad de campo. Bueno, aquí podemos ver, con estos dispositivos podemos controlar no solamente las bombas y las electroválvulas, sino cualquier componente del sistema hidráulico, abonadoras, fertilizadoras. Podríamos utilizarlo hasta para abrir y cerrar las ventanas de los invernaderos cuando la temperatura o la humedad relativa así lo requiera. Aquí podemos ver un ejemplo, como el dispositivo, simplemente conectamos los 2 cables al solenoide y en cuestión de 2 minutos tenemos nuestra finca automatizada. El programador pasa a ser el móvil y podremos actuar sobre nuestra finca estando en cualquier sitio. Estando de vacaciones en la playa, podremos poner a regar en nuestra finca en cuestión de 4 o 5 segundos que llegue la señal. Un poco un resumen de lo que hemos estado viendo. Tenemos soluciones basadas en el riego, conocer lo que está pasando en el suelo, conocer el estado hídrico del cultivo, es imprescindible para poder hacer un uso más eficiente del agua, para poder ahorrar. En la mayoría de los casos que colocamos sondas multinivel, vemos que se está regando hasta niveles muy profundos y la actividad radicular se centra en los primeros 50-60 centímetros. Eso significa que rápidamente podemos ahorrar un 30 o un 40% del agua que estamos utilizando, de la energía que estamos gastando, del tiempo que nos está tomando regar. La monitorización climática nos va a ayudar a gestionar las enfermedades, a conocer el estado fitosanitario del cultivo y actuar a tiempo, actuar preventivamente cuando las condiciones climáticas nos van a hacer que nuestro cultivo se infecte, o poder ahorrarnos algún evento de pulverización cuando no tenemos riesgo de que se produzca esa enfermedad. Y por último, la automatización, como hablábamos, nos va a permitir realizar todo esto desde nuestra casa, desde el móvil, automatizando, evitando tener que ir al campo, abrir las electroválvulas, aprender los motores y demás. Y todo eso en base a la lectura de los sensores. Tenemos claro que una idea sin acción carece de valor, por lo tanto, el primer paso es comenzar a utilizar esta tecnología. Sabemos que debemos ofrecer herramientas y soluciones que tengan una rápida curva de aprendizaje, que el agricultor sea capaz de tomar esa decisión en base a lo que está viendo, y para ello entendemos que es muy importante la formación, el seguimiento, el acompañamiento del agricultor, principalmente lo que es la interpretación de todos esos datos. No podemos olvidarnos que estos son sistemas de apoyo a la toma de decisiones y no son sistemas que van a tomar decisiones, ¿vale? Sin más, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y cualquier duda que puedan tener se pueden poner en contacto conmigo para poder solventarla, ¿vale? Muchísimas gracias.